Uy, está como muy clarito. Pues ponga la misma luz blanca, no sé. Esta está muy, muy clara. Muy fuerte. Sí, esta. Es un poquito. Eso, ahí. ¿Sí? Ahora sí, listo. Sí, ya Listo, ahora sí, creo que estamos live. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Giancarlos Osorio. Estamos hoy martes a las 8, Facebook Live, en Hablando con Giancarlos. Hoy vamos a hablar de una de las tantas desórdenes de salud mental, una de las más frecuentes, más comunes. Muchas personas se sienten afectadas por estos. La idea de hoy es hablarles, educarles. Recuerden, acá en ningún momento vamos a diagnosticar, vamos a juzgar o vamos a criticar. El tema es simplemente educar y para que ustedes tengan un poquito más de información al respecto de lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy es mi amiga la intensa, la ansiedad. Me imagino que para muchas personas esto es un tema que les llega muy profundo, les toca en cuanto a lo personal o también de pronto tienen un familiar o un amigo o una amiga que sufre de ansiedad. Vamos a ver entonces el objetivo que va a ser es para educarlos a ustedes y también para darles a entender las diferentes clases de ansiedad, cuáles son sus síntomas, cómo tratarlas y también les voy a dar unos consejos al final. Recuerden, yo estoy hablando desde el punto de vista como terapeuta, estoy hablando de los ejercicios y de las, digamos, situaciones que tengo en mis pacientes cuando llegan a mi consultorio, específicamente con problemas de ansiedad. Este, Vamos a empezar entonces por qué es la ansiedad, las diferentes clases de ansiedad y sus síntomas. La ansiedad es una enfermedad mental, es un desorden mental que puede afectar a muchas personas, realmente afecta a cualquier persona. Como he dicho antes en los lives y en los tips, de que la salud mental no discrimina, ¿cierto? Para la salud mental no hay edad, no hay género. Le puede dar a un niño, le puede dar a un adulto, le puede dar a cualquier persona que tenga ya, digamos, algunos de estos síntomas y alguno de por qué se genera la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad de salud mental y por tanto su origen, muchos científicos y muchas personas no llegan realmente a decir qué es lo que causa la ansiedad. Entonces, en la experiencia trabajando en esto, y lo que he escuchado de acuerdo a a la Organización de la Salud Mental, la ansiedad, digamos, se desarrolla o se crea por muchas diferentes formas. Pueden ser, digamos, debido a una experiencia traumática, puede ser, digamos, a un desbalance neurológico, un desbalance químico de nuestras neuronas en el cerebro. Puede también ser una predisposición. Muchas personas también dicen de que es hereditaria, entonces, si mis padres, mis hermanos, mis abuelos sufrieron de ansiedad, lo más probable es que yo estoy, digamos, un poquito más predispuesto a sufrir de ansiedad. Otras personas también, hay muchos estudios que dicen que la ansiedad también se desarrolla debido al uso de alcohol y de drogas como consecuencia de usar estas sustancias a mucho largo tiempo. Entonces puede ser de que las drogas que usaste, el alcohol que hiciste, los años, la dependencia, pudieron afectar, digamos, la parte neurológica. Muchas cosas pudieron haberse afectado por el daño de las drogas. Entonces de ahí genera también la ansiedad. Entonces en sí no hay, digamos, una razón, no hay, digamos, una causa justa, no hay un cromosoma, no hay un gen que diga esto es lo que va a causar la ansiedad. Entonces nosotros como terapeutas, para evaluar a una persona de que tenga ansiedad, tenemos que hacer, digamos, un asesoramiento, una entrevista normalmente de 3, 4 veces, para nosotros determinar qué clase de ansiedad tiene esta persona, cuáles son sus síntomas más fuertes y de acuerdo a eso, entonces, qué tratamiento darle a la persona.
Entonces, ya sabemos que la ansiedad, como les dije, no se genera y no es una sola causa. La ansiedad, como toda enfermedad mental, se puede desarrollar a cualquier persona, a cualquier edad, por los factores que ya mencioné. De ahí entonces vamos a pasar ahora las clases de ansiedad. Muchas personas saben o han escuchado de la palabra ansiedad, pero generan todo, ¿no? O sea, generalmente todo el mundo sufre ansiedad y todo el mundo tiene ansiedad, pero muy pocas personas saben que hay varios tipos, hay varias clases de ansiedad que afectan a la persona en diferentes maneras. Vamos a empezar por la primera. La primera clase de ansiedad es la ansiedad generalizada. Y esta es una ansiedad por la cual la mayoría de las personas se identifican. Es como decir la depresión. Cuando una persona dice, oh, yo tengo depresión o yo sufro de depresión, generalmente se está hablando de que la persona está triste o está muy deprimida. Pero también la depresión, hay muchas clases de depresiones. Entonces, lo mismo con la ansiedad. Entonces, la ansiedad generalizada es una de las 5 clases. Después están los ataques de pánico. Personas que sufren de ataques de pánico también están sufriendo de ansiedad, sino que es otra clase de ansiedad. La otra que tenemos también es la ansiedad social. Esas personas que de pronto se sienten o les da mucha ansiedad cuando están de frente de un grupo o de muchas personas, o en lugares donde hay muchas personas, lugares abiertos, lugares públicos, en fiestas, en diversiones. Es aquella persona que cuando entra al sitio o entra a un lugar ve mucha gente, entonces ahí mismo se pone ansioso. Hay otra clase de ansiedad que también es el estrés postraumático, que esta es una ansiedad que se desarrolla debido a una consecuencia de un trauma o de un abuso. Entonces, esta es para aquellas personas que, digamos, han sufrido un accidente, han tenido un momento de vida o muerte, violación, abuso sexual, un accidente, digamos, laboral, un accidente de auto, o sea, cualquier situación que ellos pensaron que su vida estaba en riesgo, sea de que les iba a pasar algo o iban a morir. Entonces, el estrés postraumático, los ataques de pánico, la ansiedad social, la ansiedad generalizada, son las clases de ansiedades que vamos a hablar esta noche. Entonces, la ansiedad generalizada, vamos a empezar por ahí. El término lo dice, es general, es una ansiedad donde la persona siempre está muy alerta, siempre está, digamos, muy preocupado por cosas muy, muy, muy pequeñas. Una cosa es decir, yo estoy preocupado porque no he pagado la renta, yo estoy preocupado porque no tengo para pagar, digamos, las cuentas, los servicios, el carro, o no tengo para comprar comida. Entonces me preocupo. Pero eso es normal, uno preocuparse por algo, ¿cierto? Me preocupo por mi trabajo, entonces quiero hacerlo mejor. Me preocupo por vestirme, por mi imagen, entonces yo quiero procurar estar bien. ¿Cuál es la diferencia de una persona que ya es ansioso y que sufre una ansiedad generalizada? Es de que para ellos cualquier situación los pone ansiosos. Cualquier situación ya para ellos tienen que alertarse, tienen que hacer un drama mental, tienen que, digamos, enojarse, tienen que perder ese control por cualquier situación. Cualquier situación, y no importa si es una situación fácil o una situación muy difícil. Entonces les doy un ejemplo. Paciente que llega y me dice, mire, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, pero en mi trabajo yo tengo que estar a las 10. Entonces yo le digo, pero ¿por qué te levantas tan temprano? No, es que yo tengo que prepararme porque si pasa algo, tengo que estar listo. Entonces yo me baño temprano, yo desayuno temprano, arreglo todo para que me dé bastante tiempo para yo poder llegar a mi trabajo a tiempo. Entonces, pues obviamente yo le digo, pero también puedes dormir un poquito más. No es necesario levantarse 3 horas antes para ir al trabajo. Otro ejemplo puede ser que la persona lo llaman al trabajo. Entonces le dicen, mira, tu jefe quiere hablar contigo. Entonces, para bien o para mal, pero automáticamente la persona piensa de que es algo malo, ¿cierto? Entonces ya se ponen mentalmente, mi jefe me está llamando, ¿qué quiere mi supervisor? ¿Será que yo hice algo? ¿Será que no le gustó? Entonces, ¿será que me va a echar? Entonces empiezan mentalmente a hacerse un drama, una película en la cabeza, y esas ideas generan en el cuerpo, digamos, toda esta energía, todos estos cambios, que el mismo cuerpo entonces empieza a manifestarse. Entonces empiezan a respirar profundamente, empiezan a respirar o muy rápido.
el corazón empieza a palpitar demasiado, se ponen todos nerviosos, porque ya están pensando de que algo malo va a pasar. Entonces, esa persona que vive en constante alerta, en constante peligro, es una persona muy ansiosa de que cualquier cosa la saca de equilibrio, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, uy, no encuentro, digamos, mi billetera. Entonces me puse a buscar la billetera, pero si soy ansioso, entonces empiezo. No, en la billetera tenía mi licencia, tenía mi plata, tenía mi seguro médico. ¿Y qué voy a hacer si la pierdo? Entonces no voy a encontrar la licencia, tengo que sacar esto. En vez de ponerse a buscar la billetera y decir, bueno, por ejemplo, la dejé en otro sitio, me voy a calmar, la voy a buscar. Entonces esos son algunos de los consejos y tratamientos que hablaré después. Después está la persona que tiene ataques de pánico. La persona que sufre ataques de pánico es otra clase de ansiedad, entonces por ende sufre de ansiedad, pero los síntomas son demasiado drásticos, son muy fuertes y la persona siente dos cosas. Primero, de que el ataque de pánico me va a morir, ¿no? Me va a matar, me voy a morir de un ataque de pánico. Segundo, como el ataque de pánico no te avisa cuándo va a venir, entonces mentalmente la persona siempre está alerta en que va a tener un ataque de pánico. Y por ende se dice, no voy a salir, no voy a trabajar, no voy a hacer tal cosas porque yo no quiero que me dé un ataque de pánico en mi trabajo, yendo al trabajo, manejando, comprando en un supermercado, en una tienda, y qué vergüenza que todo el mundo me vea con un ataque de pánico, entonces mejor no salgo y me quedo en la casa. O empiezo a reducir mis salidas, empiezo a reducir mis contactos, porque siempre estoy pensando y siempre estoy en alerta de que en cualquier momento me va a dar un ataque de pánico. Y si me da un ataque de pánico donde yo considero que me voy a morir, entonces yo prefiero quedarme en la casa o estar rodeado de mucha gente por si me pasa algo me pueden salvar. Los síntomas del ataque de pánico son los mismos síntomas de cualquier ansiedad. La persona siempre está en alerta, está muy atenta, pero los síntomas son 1000 veces. O sea, la persona puede estar muy tranquila, muy relajada, no pensar en nada, pero como les dije, como el ataque de pánico no te llama y no te anuncia ni te dice, mire, yo ya voy a salir, esté preparado, ataca en cualquier momento. Entonces, la persona siente como un cambio de energía en el cuerpo, empieza a temblar, empieza a sudar, el corazón empieza a palpitar demasiado rápido, empiezan a sudar y empiezan a faltarles el aire. Y ahí es cuando se asustan, porque entonces ya no pueden respirar. Muchas veces hay personas que se ponen a llorar, hay personas que la visión se les cambia porque es todo, digamos, toda esta energía, todos esos sentimientos que el mismo cuerpo no lo puede controlar. Entonces sí, hay personas que sienten que se van a desmayar. El ataque de pánico, por lo general, te dura unos de 2 a 5 minutos. Y yo creo que 5 minutos es mucho. El ataque de pánico realmente dura como una braga entre 2 a unos 3, 4 minutos. Pero son 2 o 4 minutos que la persona se les hace eterno. Y son 2 o 4 minutos que la persona realmente piensa de que va a morir. Y de que se va a desmayar y que nadie le va a ayudar. Entonces entran en este pánico, en este miedo y empiezan a llorar y empiezan a decir, no, yo no me puedo morir todavía, yo no he hecho esto, mis hijos, o sea, empiezan a pensar en todas estas cosas, si a mí me pasa algo, ¿qué van a hacer mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos? Y eso más promueve el ataque de pánico y lo hace más fuerte, porque como les digo, como es una enfermedad mental, entonces todo está en el poder de los pensamientos. Y si yo pienso de que al sentir de que no puedo respirar me voy a ahogar, entonces eso es la señal que yo le mando al cerebro, de que estoy en pánico, necesito hacer algo, no puedo respirar, me voy a morir. Y eso alimenta el ataque de pánico. Como les digo, ya al final hablaremos qué hacer cuando una persona tiene un ataque de pánico, sea que usted le esté sufriendo o sea de que usted vea a alguien que está sufriendo un ataque de pánico, cómo poder ayudarlo. La otra clase de ansiedad es la ansiedad social. Es esa ansiedad, como les digo, que es aquellas personas que les da mucho miedo, les da mucha preocupación estar en grupos, estar en grupos grandes, en personas grandes, digamos, en sitios, en restaurantes, en discotecas, en bares, donde hay mucha gente. ¿Qué pasa? Estas personas piensan, número uno, de que todo el mundo alrededor está hablando mal de ellos. Entonces se sienten muy incómodos. También sienten de que si dicen o hacen algo,
va a ser, digamos, burlado o va a ser juzgado o va a ser criticado por las otras personas. Entonces muchas veces es aquella persona que se queda callada en un grupo grande, no habla mucho, no dice nada, es ese que uno dice, uy, está observando, ¿cierto? Pero realmente la persona por dentro quiere opinar o quiere hablar algo, pero piensa de que no sabe lo que están hablando el grupo, entonces no tengo idea del tema. No, número dos es, si digo algo, de pronto se me van a burlar. Si hago algo, de pronto también se van a burlar. Entonces, ¿qué pasa? La persona se cohíbe y se controla y se queda callada en este sitio. Entonces, ¿qué pasa? Después de ahí, la persona está mentalmente, no voy a decir nada, no voy a decir nada, yo soy un bobo, yo no entiendo nada, se me van a burlar. Entonces, la persona está ansiosa en su propia mente. Encima, después cuando empiezan a venir las otras personas a decirle, está bien, ¿qué te pasa? ¿Estás aburrido? ¿Estás aburrida? ¿Estás muy callado? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no socializas? ¿Qué le pasa? No sea así, mire que todo el mundo la está pasando bien. Entonces me dicen eso y yo bien ansioso me pone peor, ¿cierto? Y muchas personas empiezan a llorar de la ansiedad o simplemente dicen, no, yo me tengo que ir, ¿cierto? Entonces es aquella persona que llega a un evento y a los 10, 15 minutos ya se quiere ir. Y muchas veces es porque está muy ansioso de todo esto. Y es aquella persona también de que empieza a mirar a todos lados donde hay una salida, ¿cierto? Y empiezan, si aquí viene alguien y empieza a disparar, si hay un terremoto, si hay un derrumbe, si hay un fuego, yo tengo que estar alerta y saber dónde es la salida. Entonces también digamos, es aquella persona que en un grupo, en un restaurante, siempre se sienta en una dirección o a un lado donde está la salida. Por si las moscas, por si pasa algo, por si nos roban, por si hay un fuego, por si hay una pelea, yo automáticamente sé dónde está la salida y voy a ser el primero en salir. Pasa, como les digo, ¿cierto? O sea, es válido en cierto punto, pero muchas veces, ¿cuántas veces uno ha ido a un restaurante y cuántas veces en ese restaurante ha habido una pelea, ha habido un incendio, ha habido un derrumbe, ha habido una situación donde sí tengo que saber dónde está la salida, ¿no? Entonces, o sea, todos estos síntomas son síntomas normales hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando ya empiezan a afectarte tu vida social, tu vida personal, tu vida amorosa, romántica y tu vida laboral, entonces ya estos síntomas ya no son algo normal, entonces ya se convierten en un desorden. Porque si yo tengo miedo de hablar y decir algo del frente a mucha gente porque se me van a burlar, entonces yo empiezo a decir, ¿qué? Pues mejor entonces no salgo y mejor no voy a muchos sitios y me evito sentirme mal y sentirme como, y así no soy ansioso. Entonces resulta que ahora me estoy cohibiendo de hacer cosas que de pronto a mí antes me gustaban. Pero como ya mis síntomas son muy fuertes, entonces yo prefiero evitar esos sitios, ¿no? Y evitar donde me vaya a dar un ataque de pánico o me voy a poner a llorar de la rabia y la misma ansiedad. La otra y una de las últimas clases de ansiedad es el estrés postraumático. El estrés postraumático es debido a una consecuencia, como les había dicho antes, de algún, digamos, trauma, de algún accidente. Entonces, es un ejemplo, es aquella persona que de pronto está manejando, choca, ¿cierto? Entonces, ese susto, ese miedo queda grabado aquí, ¿cierto? Eso que pasó queda grabado aquí y también queda grabado el sentimiento que tú le dices en ese momento, sea de susto, sea de miedo, eso se queda grabado. Pasa el accidente, digamos que no te pasó nada o digamos que sufriste alguna lesión, vas al hospital, pero digamos pasa el tiempo, pasan 3 semanas, 2 semanas y muchas personas se van a recordar de ese accidente y lo van a contar, ¿cierto? Y muchas personas pueden contarlo y hablarlo normalmente y recordar normalmente. Decir, uy, fíjate que yo anoche me estrellé, yo anoche tuve un accidente, yo anoche casi me roban, casi me apuñalean, estuve en una pelea, pero fíjate que ya estoy bien y sí, ya no me pasó nada. Hay personas que pueden hacer eso. Y cuando recuerden ese episodio, lo van a recordar, uy, sí, ese accidente, pero menos mal no me pasó nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay otras personas que ese incidente, esa situación, esa trauma, esa violencia, eso los que le pasó a ellos, hay personas que lo dejan aquí y lo alimentan aquí. Entonces,
pasaron 3 semanas, pasaron un mes, pasaron 3 meses y la persona todavía se acuerda de ese accidente, la persona todavía se acuerda del momento que me estaban apuñaleando, la persona se acuerda realmente digamos, de ese evento traumático que ya pasaron 3, 4, 6 meses. Y esos síntomas, entonces, ¿qué empiezan? Se empiezan a generar cuando la persona empieza a tener pesadillas del incidente. La persona puede estar tranquila y de repente viene ese recuerdo y la persona se pone muy ansiosa. La persona de pronto, si tuvo un accidente de auto, de pronto ya tiene miedo a manejar o ya no quiere manejar, ¿cierto? Si la persona, digamos, está en el tren y el tren pasa por un túnel y el tren se queda varado, la persona siente ahí que de pronto se iba a morir. Entonces ya la persona dice, yo no voy a volver a montar en un metro, yo no voy a montar en el subway, ¿no? En el tren, porque ya me acuerdo de esa vez. Entonces la persona le dicen, pero eso ya pasó, eso pasó hace como 1 año, 2 años, no te va a volver a pasar. Entonces la persona dice, sí, me va a volver a pasar por mi mala suerte, porque así me pasan a mí las cosas, entonces yo prefiero evitar. O lo mismo, si están, digamos, en un carro y se accidentan, entonces yo ya no quiero manejar, ¿no? Si estoy trabajando y tengo un accidente en mi trabajo y ya han pasado 6, 7 meses y todavía me recuerdo de ese accidente porque, digamos, tengo una cicatriz o porque, digamos, quedé inválido o tuve algún problema. Entonces todo eso me va a generar el estrés postraumático donde yo voy a decir, yo ya no quiero trabajar, yo no puedo trabajar porque si voy al trabajo me voy a recordar de lo que pasó. Y la persona piensa en el estrés postraumático de que esa situación que le pasó la va a volver a repetir en cualquier momento. Es como un ataque de pánico que en cualquier momento va a salir. Entonces la persona piensa de que si vuelve a caminar por un callejón a las 10 de la noche, lo van a volver a robar, porque eso fue lo que me pasó. La persona puede decir, no, a mí me abusaron, a mí me hicieron esto, entonces me va a volver a pasar. Y evitan todas estas situaciones. Aparte de los síntomas que genera toda la ansiedad y todas las diferentes clases de ansiedad, una de las cosas, una de las consecuencias, digamos, más negativas que hay es que la persona piensa de que lo que le pasó le va a volver a pasar en cualquier momento. Piensa también de que él o a ella es la única persona que le pasan estas situaciones. Y piensan que están locos, piensan de que están perdiendo la cabeza, piensan de que no pueden controlar estas emociones y también empiezan a aislarse, ¿cierto? Porque no quieren que nadie les pregunte qué te pasa, porque estás ansioso, o usted por todo se alborota, o usted todo lo hace dramático, usted todo esto. Entonces empiezan a alejarse, empiezan a ser, digamos, medio antisociales, porque ya no quieren salir, ya no quieren interactuar con las personas, porque ellos saben de que lo van a leer muy fácil y la gente se va a dar cuenta. Entonces, si yo estoy muy ansioso y preocupado de qué van a pensar de mí y viene alguien y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ansioso? Te veo inquieto, pues eso me va a poner peor. Entonces, para evitar eso, yo me quedo en mi casa. Y cuando vamos a ver, hay pacientes que no te salen, que no hacen nada y que siempre están digamos, a la defensiva, están en alerta, está, digamos, muy concentrados y muy fuerte debido a todas las ansiedad. Entonces, los síntomas, como le dije, ya hablamos de las clases de ansiedad. Ahora vamos a hablar de los tratamientos. La salud mental y la ansiedad, en este caso, afecta a todas personas muy distintas. Hay síntomas que son muy fuertes, hay síntomas que son leves, hay unos síntomas que son más pronunciados, como digamos la falta de respiración o cuando el corazón empieza a latir muy rápido, los nervios, el miedo. Entonces, en tratamiento, entonces se recomienda a toda persona que sienta de que la ansiedad se le está saliendo de las manos y están perdiendo el control de la ansiedad, obviamente entonces buscar a un profesional de la salud mental, buscar a un terapeuta. Muchos de los terapeutas y profesionales de la salud mental se especializan en ansiedad, se especializan que se presentan en los pacientes en mi clínica. Entonces, estas clases de ansiedad que yo les fueron de las pacientes que yo he tratado y la experiencia que he tenido, pero también hay demasiadas otras clases de ansiedad. Entonces, el tratamiento es obviamente
hablar con la persona, generar qué clase de ansiedad tiene, ¿cierto? Si es una ansiedad generalizada, si es un estrés postraumático, si es una ansiedad digamos, grupal o social, si son ataques de pánico. Entonces uno clasifica dónde está la persona, qué clase de ansiedad tiene. Después uno empieza a mirar los síntomas que la persona tiene, que generó esta ansiedad, ¿cierto? Y de ahí entonces uno empieza ya al tratamiento. Los tratamientos para tratar a las clases de ansiedad, hay tratamientos que son simplemente cambiar el chip, ¿no? Cambiar de la manera en que pensamos, porque si cambiamos la manera en que pensamos, vamos a cambiar la manera en que vamos a sentir, y al cambiar la manera que vamos a sentir, también podemos cambiar la manera en que nos vamos a comportar. Entonces todo es una cadena. Yo pienso, yo siento y yo actúo. Y si yo siento de que me voy a morir, yo me voy a sentir de que me estoy ahogando. Y por ende voy a perder el control, porque voy a empezar a llorar, a gritar, a pedir ayuda. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Entonces ahí se maneja eso. Lo otro también que se maneja con la persona es recordarle que en el momento que está teniendo la ansiedad, es recordarle a la persona que está segura y dónde está. Entonces, si yo tengo un ataque de pánico y siento que me voy a morir porque no puedo respirar, entonces yo siempre le digo a las personas, automáticamente tienen que pensar en la mente que tienen que controlar la respiración. Entonces la persona empieza a respirar duro, duro, que me voy a morir. Entonces la idea es respirar profundo y empezar. 1, 2, 3 y suelta despacio. O sea, digamos como llevar oxígeno al cerebro para que el oxígeno en el cerebro te pueda relajar los músculos y la persona se pueda sentir más tranquila. Eh, en todo tipo de ansiedad, cuando la persona está ansiosa, es decir, siéntese, ¿cierto? Siéntese, respire profundo, empiece a escuchar a su alrededor, empieza a mirar a su alrededor de que hay personas, de que no está en la calle, de que no está, digamos, en peligro. Eso es básicamente. Entonces, decirle a la persona de que está bien, de que está segura, de que no le va a pasar nada. Y pensar eso, ¿no? La persona que está sufriendo ese ataque de pánico o esa ansiedad, decir, sí, me está dando una ansiedad, me está dando el pánico, y esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo que empezar a respirar, tengo que empezar a escuchar, ¿cierto? Tengo que empezar a sentir. Hay muchas personas que de pronto tocan a alguien, tocan una silla y dicen, ok, yo estoy sentado, estoy tocando mi silla, me siento, me estoy tocando yo, ok, la respiración, tengo que controlarlo, porque al controlar la respiración, se controla los músculos, el corazón empieza a latir más normal. Y recordar de que toda ansiedad y todo ataque de pánico va a pasar. O sea, esto no es duradero, es situacional, es un momento, y nadie se ha muerto, pues, hasta donde yo sepa, de un ataque de pánico. Aunque sí se siente que está así, ¿sí me entiende? Se siente que uno se va a morir. Pero entonces uno empieza a hablar con la persona, uno empieza a llamarlo por su nombre, a hacerle esas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué ropa tienes puesta? Porque entonces hay que distraer la mente, porque la mente no puede razonar, entender, responder y al mismo tiempo sufrir un ataque de pánico. Es una de las dos. O estoy en ataque de pánico o te pongo atención. Y esta es la idea de que la persona, decirle, sí, tienes un ataque de pánico, pero tranquilo, ¿cómo se llama usted? Respire, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer más tarde? Entonces es desviar toda esta energía, todo este miedo a responder o empezar a mirar, mire dónde usted está, qué vamos a hacer más tarde, ¿no? Entonces el tratamiento es muy, muy personalizado, y en algunos casos, cuando la ansiedad es muy constante, cuando la ansiedad, digamos, no te deja dormir, cuando hay personas que tratan de dormir, cierran los ojos, tienen sueño, quieren dormir, pero este de aquí no se apaga. Este de aquí sigue activo y pensando y pensando. Entonces la persona se duerme y inconscientemente entonces empieza a pensar, no he pagado esto, no he hecho esto, ¿qué va a pasar con esto? No, y cuando va a ver no puede dormir. Lo mismo cuando ya los síntomas no te dejan ir a trabajar, no te dejan salir por miedo a tener un ataque de pánico, ya no quieres hablar con muchas amistades porque no quieres estar en un grupo grande. Entonces también se recomienda medicación para que los medicamentos controlen y bajen esos niveles de ansiedad.
como dije anteriormente, los medicamentos no van a curar ninguna enfermedad mental. Los medicamentos lo único que hacen es que bajan, digamos, la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Para que cuando te den estos síntomas, cuando te dé un ataque de pánico, si estás tomando medicina, se te va a hacer más fácil salir de ese episodio de pánico porque los síntomas que te están dando son mucho más leves. Entonces, si tú estás tomando medicina diaria y estás haciendo terapia para controlar tu ansiedad, la idea es de que cuando te dé un ataque de pánico, la idea es que cuando tú pierdas tus llaves, tú pierdas tu billetera, recordar y decir, ok, tengo que sentarme, tengo que respirar, tengo que pensar dónde dejé, digamos, mi billetera, dónde la pude haber dejado. Y calmarse, ¿cierto? Y no pensar de que en la billetera tengo la plata, que tengo la licencia, que tengo el seguro médico, de que tengo las tarjetas de crédito. O sea, para nada. Es pensar, tengo que buscar la billetera, tengo que buscar las llaves. Y no pensar, porque si no encuentro las llaves, entonces voy a llegar tarde. Y si llego tarde, entonces me va a pasar esto y porque esto. Y ahí, ¿no? Entonces la idea no es pensar en las mil cosas que pueden pasar, sino pensar en lo que está pasando ahora. Lo que estoy pasando ahora es de que no encuentro mis llaves, entonces voy a pensar en encontrar mis llaves. Y al mismo tiempo yo me tengo que calmar y empezar mentalmente a decir, las voy a encontrar. ¿Ok? Ahora, unos consejos, digamos unas ideas para la ansiedad que yo realmente uso bastante con mis pacientes, es que les digo a ellos, mire, la ansiedad no lo define a ustedes. La ansiedad no tiene por qué controlarlos a ustedes. Ustedes tienen que controlar la ansiedad, pero al mismo tiempo también tienen que aceptar y decir, yo sufro de ansiedad, yo sufro de estrés postraumático, yo sufro de ataques de pánico, yo sufro de ansiedad generalizada, yo sufro de ansiedad social. O sea, la persona tiene que realmente aceptar que tiene una condición, de que no es nada malo ni es nada bueno, es simplemente aceptar una condición. ¿Para qué? Para que la misma persona entienda y empiece de que hay ciertos, digamos, factores que me van a afectar a mí, estar más ansioso. Entonces, para evitarlos y para poder controlar, porque la idea es acá que los síntomas no nos controlen a nosotros y que nuestro comportamiento no sean impulsivos por los síntomas de que me están dando, sino que más bien yo controlo los síntomas, yo controlo el miedo y yo decido qué hacer con ese miedo o con esa angustia, no al revés, porque entonces ahí ya lo que estamos haciendo es dejando que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Y obviamente cuando nos estamos controlados por las emociones, nuestro comportamiento va a ser más impulsivo, más errático, y ahí es cuando nos metemos en muchos problemas. Entonces, puede ser muy chistoso lo que les voy a decir, pero yo a muchos pacientes les digo, ok, ustedes tienen ansiedad, sufren de una ansiedad, y cuando te vaya a dar la ansiedad, cuando te vaya a dar el ataque de pánico, realmente es hablar con ese ataque de pánico y enfrentarlo y decir, ok, me va a dar un ataque de pánico, entonces venga, yo me siento, venga, empiezo a respirar, pero apúrele, porque yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que hacer otras cosas y no tengo tiempo para quedarme acá llorando, angustiado, porque hay otras cosas que hacer. Entonces, darle el espacio a lo que te está pasando. Tengo ansiedad, tengo miedo, listo, invitémosla, llamémosla, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está ansioso? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué me siento así? Y escucharse, ¿cierto? O sea, hablarse, ¿por qué me siento tan ansioso? ¿Por qué estoy así como tan inquieto? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces uno empieza, que vamos a respirar, vamos a ver por qué, ¿no? Y escucharse. Y algo de ahí te va a llevar una idea, un pensamiento, algo te va a decir, no has comido, o estás enojado, o estar esto, entonces ya, ok, ya sé por qué estoy ansioso. Estoy ansioso porque estoy pensando en esto. Ok, listo. Entonces lo traigo al frente, hablo con ese sentimiento y le digo, sé que estoy ansioso, sé que estoy preocupado por A, B y C, y necesito que usted ahora se tranquilice y me deje ir porque yo tengo que hacer otras cosas. Entonces, por eso le dije que la amiga la intensa. Esa ansiedad siempre va a estar con uno, no se va a ir, ¿cierto? Y también digo a mis pacientes, cuando usted está con alguien, esa persona no está con usted, esa persona está con usted y con su ansiedad. Está con usted y con sus ataques de pánico.
Entonces también es educar a las otras personas y decirles, mire, yo sufro ataques de pánico, yo sufro de ansiedad y cuando me esté dando, realmente me gustaría que usted me ayude con, digamos, a hacer ruidos, hacer algo así para que yo pueda escuchar ese ruido o para que me hable o me toque o me pregunte. Y si yo me pongo a llorar, deje que llore, pero recuérdeme que tengo que respirar o recuérdeme de que de aquí nos tenemos que hacer otras cosas, de que no me voy a morir.